Hola, muy buenos días. Yo soy Alfonso Madridejo, soy notario del Colegio de Madrid y soy moderador y ponente de esta primera ponencia que vamos a celebrar a continuación, que va a tratar fundamentalmente sobre la contribución de las profesiones en la recuperación social de la ciudadanía. Contamos, junto con mi intervención, va a actuar Silvestre Cabezas, que es criminólogo, Alberto Muñoz, registrador, y Javier Martín, que es terapeuta ocupacional. Entonces, como no disponemos de mucho tiempo, empezaré yo mi exposición después de dar las gracias, por supuesto, a la Unión Interprofesional por esta amable invitación. Nos plantea cuál es la contribución de los notarios a la recuperación social y económica. Lógicamente, en el poco tiempo que disponemos es muy difícil exponer una cuestión tan complicada. Lo cierto es que los notarios somos gente rara. Los notarios somos profesionales, somos juristas, profesionales del derecho, por eso estamos en la Unión Interprofesional, pero al mismo tiempo somos funcionarios públicos que ejercemos una función pública. Así, como profesionales, pues actuamos con autonomía, como un autónomo, como una pyme, ponemos nuestros propios medios personales y materiales y no suponemos una carga para los presupuestos generales del Estado. Pero como funcionarios ejercemos una función pública, que esa es nuestra peculiaridad dentro de las profesiones que hoy están exponiendo sus planteamientos. Eso quiere decir, por ejemplo, que el número de notarios en España es limitado, quiere decir, por ejemplo, que el acceso a la profesión exige superar unas pruebas de acceso bastante difíciles, que es la oposición. Por ejemplo, tenemos jubilación obligatoria. O, por ejemplo, nuestros honorarios vienen fijados por el Gobierno a través de un arancel. Es decir, los notarios como profesionales competimos entre nosotros, pero competimos en calidad de servicios y no en costes. Y otra característica es que los notarios tenemos nuestra ubicación en la población que fija el Gobierno a través de la demarcación. Y esto es importante destacar en estos tiempos que se habla de la España vaciada. Lo cierto es que la demarcación notarial garantiza un servicio notarial homogéneo y de alta calidad en todos los lugares de España y prácticamente en todas las poblaciones de más de 1.000 habitantes hay un notario y son muy pocos los españoles que no tienen un notario a menos de 15-20 kilómetros de su domicilio. Pero dentro de esta compleja función que nos supone actuar como funcionarios y profesionales, si hay algo realmente importante es para nosotros el contacto con la persona, el contacto directo del notario con los clientes. El término cliente a veces parece que no gusta, que se prefiere hablar de usuario de servicios notariales. Sin embargo, yo creo que el término cliente es muy apropiado en el sentido tradicional, romano, de personas que se ponen bajo nuestra protección, bajo nuestro amparo. Esta relación directa del notario con su cliente es fundamental porque el notario primero tiene que identificar a la persona, segundo tiene que valorar su capacidad, el juicio de capacidad es fundamental dentro de la actuación del notario. Tiene que descubrir posibles discapacidades, no tanto para evitar a esa persona que haga el documento, sino para prestarle un apoyo especial. Tiene que descubrir la existencia de vicios en el consentimiento, de posibles influencias indebidas que debemos comunicar al Ministerio Fiscal en algunos supuestos. Debemos también descubrir fines espurios en las actuaciones de las personas, como puede ser todo lo relativo a la prevención del fraude o el blanqueo de capitales. Tenemos que prestar un asesoramiento personalizado, distinto para cada persona en función de sus condiciones. Nuestro reglamento dice que debemos ser independientes, pero debemos insistir en prestar apoyo a las personas que más lo necesitan. Y debemos indagar cuál es la auténtica voluntad de la persona para conseguir unos documentos que respondan de la forma más adecuada a los fines que se pretende conseguir. Por todo esto, por la relación que tiene que existir entre el notario y su cliente y por la importancia que tiene el notariado dentro de la actuación jurídica y económica, porque prácticamente todos los actos importantes de una persona o de una empresa a lo largo de su vida, desde el punto de vista jurídico, se celebra ante notario. Cuando se planteó el primer confinamiento, los notarios tuvimos clarísimo que las notarías tenían que estar abiertas. Y que el notario debía estar en la notaría accesible para las personas que en aquellas circunstancias difíciles necesitasen su ministerio. Así lo entendió el Gobierno y así se hizo, a pesar de las grandes dificultades y de los miedos que podía haber por la falta de información, por la falta de medidas de prevención, y eso permitió, entre otras muchas cosas, por ejemplo, a muchas personas formalizar documentos para realizar contratos que tenían un plazo perentorio y si incumplían los plazos se les producía un grave perjuicio. Permitió, y es triste decirlo, pues a muchas personas otorgar su testamento y poder morir en paz. Y creo que además permitió en gran parte paliar los graves efectos económicos de la pandemia, porque a través de los notarios se pudo formalizar cuestiones tan importantes como pueden ser todos los préstamos ICO, que permitió la subsistencia de muchísimas empresas que se veían privadas de recursos y permitió la formalización de cientos de miles de moratorias hipotecarias
a través de los cuales se permitió a muchas personas con pocos recursos suspender temporalmente el pago de su hipoteca y evitar que se produjese en este país una crisis hipotecaria que hubiese sido muy superior a la que se produjo en el año 2008. Pero, en cualquier caso, como nos han expuesto anteriormente aquí, se trata no tanto de mirar al pasado, sino de seguir avanzando y seguir mejorando nuestro planteamiento. Dentro de esto son muchísimas las líneas de actuación que podríamos destacar. Básicamente voy a señalar tres. Por una parte, hay un proceso que viene ya antiguo en el que los notarios estamos intentando colaborar para descongestionar la justicia. Los notarios estamos asumiendo muchas competencias que correspondían a los jueces porque no son competencias realmente judiciales. De esta forma conseguimos que los plazos en la justicia sean más rápidos, que el coste que supone la justicia para el Estado sea inferior y, sobre todo, que los jueces puedan centrarse en lo que es su función, que es juzgar y hacer cumplir lo juzgado. En este sentido, la Ley de Jurisdicción Voluntaria de 2015 es fundamental, pero también continuamente se van produciendo nuevas modificaciones. Por señalar dos que se han producido en los últimos meses, actualmente los notarios estamos tramitando completos los expedientes matrimoniales. Es decir, que la persona que quiere contraer matrimonio puede acudir a la notaría, hacer todo el proceso y casarse ante notario. Y lo mismo ocurre con lo que se llaman las juras de nacionalidad. Las personas que tienen la nacionalidad española tienen que jurar fidelidad al rey y cumplimiento del acatamiento de la Constitución, y eso lo pueden hacer ante notario. Son pequeños detalles, pero en realidad son requisitos que son fundamentales para que las personas puedan ejercer derechos esenciales, y a través de la actuación notarial conseguimos que lo que antes podía tardar meses o incluso años se pueda hacer en pocas semanas. También es muy importante, no puedo dejar de mencionarlo, aunque luego otro compañero va a hablar del tema, la Ley 8/2021 sobre reforma en materia de discapacidad. Esta ley lo que pretende es dar cumplimiento con mucho retraso a una deuda que tenía la sociedad española con los discapacitados, y que es el cumplimiento del Convenio de Nueva York. Luego nuestro compañero registrador expondrá el tema, pero no puedo dejar de destacar que es precisamente el Convenio de Nueva York, en mi opinión, va a ser mucho más fácil de cumplir en países como los europeos, los continentales, donde existe un notariado latino, donde hay un profesional y un funcionario que precisamente tiene atribuida la función de juzgar la capacidad, y no solo juzgar la capacidad, sino también apreciar, descubrir posibles discapacidades. De lo que se trata ya no es incapacitar como la ley anterior, de lo que se trata es de capacitar. Lo que se trata es de que el notario, cuando descubre esa discapacidad, a través del apoyo que puede prestar a la persona, consigue que esa persona sea la que tome sus propias decisiones y ejercite sus derechos en igualdad de condiciones con los demás. Y, por último, es también muy importante el esfuerzo que estamos haciendo los notarios en la incorporación de las nuevas tecnologías. Esto viene ya de lejos, ya los notarios y los registradores creo que hemos sido pioneros en la circulación de documentos, en la firma electrónica. Gran parte de las copias de las escrituras circula en la red, la mayor parte de las escrituras que llevan a los registros lo hacen a través del formato digital, pero estamos intentando evolucionar más, siempre utilizando estas tecnologías al servicio de los ciudadanos, pero sin disminuir la seguridad que hasta ahora el sistema ha proporcionado. En concreto, estamos trabajando en conseguir lo que es el protocolo electrónico, es decir, la posibilidad de que todos los documentos notariales que las personas realizan se conserve solo en formato electrónico. Parece fácil, pero es muy difícil conseguir un formato que dé la misma seguridad que el viejo papel, que ha permitido que la historia jurídica de los españoles se conserve en nuestros archivos desde hace más de 500 años. Estamos trabajando en lo que es el portal del ciudadano. Es una gran plataforma que va a permitir a los ciudadanos interrelacionarse con los notarios y conservar allí en la red sus documentos. Y, sobre todo, y es de gran importancia, estamos trabajando también a la vista de los problemas que se han originado en la pandemia, donde es cierto que hubo casos en los que no pudo el notario prestar su actuación, por ejemplo, por la imposibilidad de entrar en hospitales o en residencias, y también por las directivas comunitarias sobre digitalización de sociedades, que exigen a los Estados miembros que establezcan sistemas que permitan la constitución de sociedades íntegramente en red. Entonces, en lo que estamos trabajando es en utilizar el sistema que tenemos, que es realmente seguro y eficaz, y suplir los posibles defectos buscando en algunas ocasiones, como puede ser actos empresariales, como puede ser constitución de sociedades, testamentos en casos extraordinarios, que esa intermediación directa que necesariamente tiene que existir entre el notario y su cliente para realizar el juicio de identidad, de capacidad, de asesoramiento, se puede hacer por medios electrónicos. En concreto, estamos realizando un desarrollo muy importante de la videoconferencia para que, a través de los medios más seguros, de plataformas adecuadas, de medios de encriptación, con acceso a las bases de datos de los que los notarios disponemos, esa relación directa entre el notario y el cliente que tiene que existir se puede hacer en la distancia en algunos casos.
En definitiva, estamos intentando aprender de la experiencia para ir mejorando, pero yo creo que es fundamental mejorar conservando las bondades de un sistema que hasta ahora han demostrado que es seguro y eficaz. Con esto ya, si queréis, pasamos a la siguiente intervención. A continuación, Silvestre Cabezas García, es vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Profesional de Criminología de la Comunidad de Madrid. Nos va a hablar de los retos de los profesionales de la criminología en la era post-COVID. Cuando quieras. Muchas gracias, Alfonso, por tu amable presentación. Y, bueno, antes que nada, pues muchas gracias a la Unión Interprofesional por habernos invitado hoy aquí. Yo creo que debemos de ser de los últimos en habernos incorporado, pero bueno, lo hacemos con mucha ilusión y con muchas ganas y estamos, la verdad, que es muy contentos con todo el recibimiento que hemos tenido. Y, por supuesto, también agradecer al Colegio de Arquitectos, que también nos ha cedido su casa. La verdad es que, bueno, hacen honor a su profesión, porque la verdad es que este espacio es muy... A mí, la verdad es que me agrada bastante, ¿no? Bien, en el día de hoy yo quería un poco comentar cuáles son un poco los retos, ¿no?, que tiene la criminología a la hora de aportar a la sociedad y, sobre todo, en esta época tan convulsa a la cual nos estamos enfrentando. Cuando yo pensaba un poco de qué podía hablar cuando pensábamos en las contribuciones sociales, claro, es una cosa curiosa porque al menos yo lo entiendo así. La criminología, en su propia esencia, tiene un claro carácter de contribución social. Al final, lo que perseguimos los criminólogos, en última instancia, ¿no?, con el estudio del delito, con el estudio del delincuente, ¿no?, con los distintos elementos que forman parte de nuestro análisis y de nuestro estudio, es la reducción de la delincuencia. ¿Y a quién beneficia la reducción de la delincuencia? A todo el mundo. Sí, la reducción de la delincuencia, al final, tiene un objetivo claro y común, que es mejorar la sociedad, ¿no? Si reducimos el crimen, conseguiremos una sociedad más segura en la cual todo el mundo pueda prosperar en las distintas profesiones, que, por cierto, bueno, hoy estamos aquí, algunas de ellas, posteriormente vendrán más. Pues inevitablemente una sociedad con una alta tasa de crimen pues va a verse afectada muy negativamente para cualquier desarrollo de cualquier profesión, bueno, a no ser que la profesión sea la de criminal, entonces ahí varía, ¿no? Pero para las que nos enmarcamos dentro del ámbito legal, pues evidentemente no nos conviene. Y aquí yo creo que este es un factor determinante, ¿no? El carácter social o de contribución que tiene la criminología en cuanto a la sociedad. Pero claro, ahora nos hemos enfrentado a una realidad que no es ningún secreto, ¿no?, que a todos nos ha cambiado drásticamente nuestra forma de vida, nuestras costumbres, nuestra cotidianidad, y que, estos cambios que a nosotros como ciudadanos nos han afectado, quizás a unos más que otros, pero también han tenido una correspondencia en el ámbito criminal, y esto no debemos de olvidarlo. Al final, los criminales inevitablemente forman parte de la sociedad, ¿no?, y se ven afectados por los cambios sociales y las dinámicas sociales que se producen. En este sentido, hemos podido ver cómo ha habido importantes variaciones, por ejemplo, en cuanto a los tipos de delitos, ¿no? Es decir, no es ninguna sorpresa si os digo que el número de delitos que se han producido en vía pública pues se han reducido. Cosa, bueno, si no puedes salir a la calle va a ser difícil, ¿no?, es decir, que cometas un delito. Lo cual, eso, por una parte, en términos de estadísticas criminales, nos puede alegrar, pero, sin embargo, si analizamos otro tipo de delitos, por ejemplo, los que se han producido dentro, ¿no?, de entornos domésticos, o incluso, quizás más llamativamente, todos los que se han producido en el ámbito ciber, aquí el incremento ha sido muy notable, ¿no? Y el cambio que hemos hecho como sociedad ha derivado a nuevas dinámicas. Por ejemplo, por dar una posible explicación. La gente, las personas del día a día, hemos hecho una transición, en muchos casos forzada, al ámbito ciber y muchas veces sin una formación necesaria. Aquí es uno de los primeros apuntes que yo quería hacer con respecto a la contribución de la criminología. No voy a poder hacer muchos porque el tiempo es limitado, pero algunos sí, y este sería el primero. Dentro de toda la gestión de las nuevas tecnologías, que yo creo que a día de hoy pues, todo el mundo inevitablemente está manejando, voluntariamente o no, pero ha tenido que ser así, hay mucho desconocimiento con respecto a cómo puede ser una gestión útil de las TIC de una manera segura, para que no nos veamos comprometidos ni a nivel personal ni a nivel, por ejemplo, laboral, ¿no?, que también puede ser. En este sentido, por ejemplo, nosotros desde el colegio hemos estado contribuyendo con la difusión de medidas más seguras y más adecuadas para una navegación segura, por ejemplo, en entornos web, de gestión de correo,
que creemos que es muy necesaria, porque la tecnología avanza de una manera tan rápida que debemos de estar siempre a la vanguardia de cuáles son los nuevos desafíos que se están planteando y, sobre todo, por los criminales, en ese aspecto son bastante inteligentes, ¿no?, a la hora de generar nuevos métodos y nuevas formas de acercarnos a nosotros con intenciones malévolas. Por ello, esta difusión, creo, que puede hacer y que debe hacer la criminología con respecto a la sociedad es fundamental, ¿no? También fijaros que otra de las partes que ha tenido no solo es a nivel social, sino incluso a nivel de las empresas. El fraude empresarial también ha aumentado significativamente, ¿no?, durante esta época COVID. Entre otras cosas porque muchos de los empleados han tenido que migrar a un teletrabajo. ¿Qué ocurre? Que en un entorno de teletrabajo quizás las medidas de seguridad que puedan plantear no son las mismas que las que tienen en su oficina. Y esto también ha abierto brechas y ha abierto oportunidades para que potenciales delincuentes llevaran a cabo fraudes no solo externos, sino también internos, ¿no? Entonces, ahí también hay una aportación importante de la criminología empresarial específicamente, que cada vez se está desarrollando más a la hora de, no solo, por ejemplo, poder ayudar, ¿no?, con todo el cumplimiento normativo que ya se está haciendo, sino también, por ejemplo, con todo el desarrollo de conductas criminales, perfiles, qué características tiene un sujeto que lleva a cabo o que se ve involucrado, por ejemplo, en este tipo de fraude. Ahí se trata solo, por ejemplo, de una presión temporal a la cual se ve sometido. Tiene características personales, individuales, que hacen o que favorecen que ante esta situación decida, ¿no?, llevar a cabo una acción delictiva, en este caso de fraude. Bueno, pues eso lo podemos analizar y lo podemos solucionar en cada entorno concreto. Y también, bueno, por hacer también una mención a algo de actualidad, también me gustaría hacer mención, por ejemplo, a algo que últimamente se está dando, un poco de manera no demasiado continua, pero sí que se está presentando, que son estos famosos botellones, por ejemplo, ¿no?, que en la cual pues, una gran cantidad de gente se reúne, quizás, bueno, en un inicio con fines lúdicos, pero hemos visto, por ejemplo, el ejemplo de que aquí en Madrid, en la Comunidad de Madrid, en el Parque del Oeste, si no me equivoco, bueno, pues terminó de una manera algo violenta, ¿no?, en todas las inmediaciones. Claro, una conducta que inicialmente pueda ser, bueno, hombre, supone unos riesgos para la salud pública y eso es evidente, pero en principio no podría no ser delictiva, acaba siéndolo. Y entonces tiene que haber unos factores ahí que desencadenan, que hacen que unos determinados números de individuos acaban decidiendo llevar a cabo estos actos delictivos, que al final esto se traduce, ¿no?, y algunos de los vecinos de la zona lo comentaban, en un mayor miedo al delito, en una zona de inseguridad. Es que ahora vuelvo a mi casa y, claro, no sé qué me voy a encontrar, ¿no? Creo que un aporte, claro, de la criminología en este sentido es ayudar a gestionar ese miedo al delito y reducirlo. No podemos vivir, o no deberíamos vivir, y creo que ese es un gran reto para la criminología, ayudar a reducir el miedo al delito y generar y crear espacios más seguros y ciudades más seguras para todos. Curiosamente, España es uno de los países que, en contexto con otros países de nuestro entorno, no tiene una tasa de delitos muy elevada, pero, sin embargo, la percepción que nosotros tenemos de inseguridad, ¿no?, y de miedo al delito sí que es alta, y no se corresponde con las tasas objetivas. Ahí, por ejemplo, también otra contribución podría ser hacer una difusión justa y equilibrada de cómo se gestiona el delito y cuáles son los tipos de delitos que tenemos y cuál es el impacto que tiene en la sociedad, sobre todo en última instancia para ayudar a reducirlo, ¿no?, y ayudar a que podamos tener una sociedad mejor. Por ello, y por ir terminando, que no me quiero alargar, creo que la criminología tiene mucho que aportar. Simplemente he hecho mención a algunas cuestiones. Ahora, más que nunca, en un entorno cambiante como el que tenemos, en los cuales tenemos que estar día a día, ¿no?, preocupados por qué es lo que se está generando y, sobre todo, porque también se están generando nuevas formas delictivas. El entorno ciber que he mencionado es uno de los quizás más destacables y eso va a continuar en el tiempo, ¿no?, y se va a seguir desarrollando porque la realidad que vivimos ahora difícilmente va a cambiar en el futuro y vamos a volver a justo como estábamos antes, ¿no? Entonces, tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad. Desde aquí, simplemente, ofrecer toda la colaboración del Colegio Oficial de la Criminología de la Comunidad de Madrid para ayudar en todo lo que sea necesario, sobre todo porque creemos que, retomando un poco las palabras que decía el presidente de la Unión Interprofesional, la labor conjunta de todos los colegios debe ser útil y fundamental para contribuir a salir y, sobre todo, mejorar la sociedad de una manera que nos beneficie a todos. Por resumir mi ponencia, y ya termino, sería que no hay futuro sin unión y creo que ahora más que nunca criminología. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Silvestre, por tu exposición y por tu disciplina en el tiempo que disponemos.
A continuación, toma la palabra Alberto Muñoz Calvo, que es registrador, es vocal de la Junta Autonómica de Madrid del Colegio de Registradores y representante del Colegio de Registradores en el Foro Justicia y Discapacidad. Nos va a hablar de la inclusión de las personas con discapacidad como factor de sostenibilidad y los colegios profesionales. Cuando quieras. Sí, muchas gracias, Alfonso. Gracias también a Unión Interprofesional y al anfitrión de esta jornada, el Colegio de Arquitectos. No voy a explayarme sobre lo que es la función del registrador. Somos una profesión al servicio de la sociedad, esencial para el pacífico desenvolvimiento de lo que es el tráfico jurídico y económico, tanto en la vertiente de las transacciones inmobiliarias como en el tráfico mercantil. Bueno, de alguna manera esta jornada este Día de las Profesiones viene a ser un poco también continuación del Día de las Profesiones del anterior año, ¿no?, que se celebró de modo virtual. Está todo teñido por lo que es la pandemia, la crisis del coronavirus, y el leitmotiv de este Día de las Profesiones pues son los retos para la recuperación social y económica de la ciudadanía. Y más en concreto, pues el reto en esta mesa, el reto de los colegios profesionales para la recuperación social. Entonces, yo quería, en mi calidad de representante del colegio en el Foro Justicia y Discapacidad y presidente de la Comisión de Atención a la Discapacidad, como decía Alfonso, pues hacer especial hincapié en el colectivo de las personas con discapacidad. Es verdad que no soy quien para erigirme, obviamente, en portavoz de este colectivo, que está muy bien representado por las entidades del tercer sector. Pero sí quiero hacer especial hincapié en que, como colectivo especialmente vulnerable, pues ha sufrido de modo muy lacerante las consecuencias de la pandemia. Y los colegios profesionales pues, debemos de tener una mirada especial hacia este colectivo, entendiendo que la responsabilidad social corporativa pues, parece que es algo relativo a las empresas, pero que nos concierne a todos los colegios profesionales. Ni que decir tiene, por ejemplo, siendo el anfitrión de esta jornada, el Colegio de Arquitectos, pues el logro de la accesibilidad de tipo físico, en el caso de los arquitectos, en favor de las personas con discapacidad, pues es un tema importante. Y la accesibilidad, pues lógicamente también tiene muchos prismas diferentes, ¿no? No está solo la accesibilidad física, sino la accesibilidad cognitiva y la accesibilidad, vamos a decir, en el ámbito de las profesiones jurídicas a lo que es la vida civil, ¿no? Y la importancia de esta ley a la que ha hecho referencia Alfonso, la Ley 8/2021. Quería, como decía, pues hacer especial hincapié, y seguramente Javier también podrá corroborarlo, en que durante la pandemia pues, ha habido un colectivo muy especialmente dañado, que es el de las personas mayores y también el de las personas con discapacidad. Yo recomendaría en este sentido pues, el leer informes del Comité de Bioética de España sobre el tema de la priorización de los recursos sanitarios durante la crisis del COVID y ver cómo la visión que se ha tenido hacia las personas mayores o hacia las personas con discapacidad pues no es del todo digna en una sociedad democrática. Ya sabemos que ha sido muchísima tensión en los hospitales, en la sanidad, pero este informe del Comité de Bioética incide en este punto. O por citar también otro aspecto, otra ley muy candente en la actualidad y sin prejuzgar, o sea, sin hacer ninguna valoración respecto de la ley de eutanasia, el CERMI, que es el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, pues ha denunciado, y así lo hizo saber al Defensor del Pueblo, la visión negativa que se tiene hacia la discapacidad, hacia el hecho de la discapacidad, porque se liga muchas veces en la ley lo que es el hecho eutanásico a situaciones límite, a situaciones de personas que no pueden valerse por sí mismas, situaciones de personas que tienen graves limitaciones, que no tienen autonomía y pues parece o debemos desterrar lógicamente esa visión negativa, ese estigma que tiene la discapacidad.
Pero bueno, no quiero desenfocar el tema y ceñirme más a lo que es el aspecto jurídico, a lo que hace o quiere contribuir el Colegio de Registradores en favor de las personas con discapacidad en esta vertiente de la responsabilidad social corporativa. En el stand virtual que se puede visitar en la web del Día de las Profesiones, muestro, en primer lugar, una guía en lectura fácil sobre lo que es el registro de la propiedad que el Colegio de Registradores pues, elaboró junto con Plena Inclusión. También se puede ver una nota de prensa sobre la accesibilidad de la página web del Colegio de Registradores, que obtuvo la máxima categoría por parte de Ilunium, Tecnología y Accesibilidad. Bueno, pues todo esto pues, ha conllevado también a la obtención de un premio el año 2020, del que bueno, pues nos sentimos especialmente orgullosos por parte del CERMI, en la categoría de acción social, fundamentando pues, la preocupación corporativa por incluir la dimensión inclusiva de la discapacidad en el ámbito de la función registral. Pero, sobre todo, a las profesiones jurídicas, en la cual pues, bueno, estamos aquí representados, no solo profesiones jurídicas, sino también profesiones del ámbito social, por supuesto. Es muy importante reseñar y de gran trascendencia la Ley 8/2021 de 2 de junio de reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. En el stand virtual tengo colgado un artículo que titulo La Ley 8/2021, una oportunidad para la igualdad. Esta ley tiene una importancia trascendental en lo que es la vida civil de las personas con discapacidad y en su inclusión social. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque desaparece la institución de la incapacitación en el ámbito civil, que era una suerte de muerte civil de la persona. De lo que se trata ahora de que cualquier persona, y esta ley está muy dirigida fundamentalmente a personas con discapacidad intelectual, pueda ejercer su capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás. Y para ello, pues, con los apoyos, naturalmente, que sean precisos. Pues no desconocemos que pueden existir graves discapacidades de tipo intelectual, de tipo psiquiátrico, que pues hagan muy difícil que la persona autónomamente, por sí sola, pues pueda desenvolverse en todos los ámbitos de la vida civil. Destaco de esta ley también la disposición adicional segunda, que hace un llamamiento a los colegios profesionales de ámbito jurídico. Estamos aquí representados notarios, registradores, pero también abogados, colegio de graduados sociales, procuradores, para procurar la capacitación de los profesionales, de los colegiados, en lo que son la formación de las medidas de apoyo que se establecen en esta ley, sobre las cuales pues, quizás no sea el momento ahora de abundar, por razones de tiempo. Va muy en la línea de lo que es la filosofía de la ley y cuál es el fundamento último de la misma, que es concienciar a la sociedad de que todas las personas somos iguales y que debemos intervenir en la vida civil de forma plena. De esta ley, pues, aparte, obviamente no es el foro aquí para desentrañar lo que es la ley, pero se da una visión absolutamente diferente de lo que es la discapacidad, insisto, de tipo intelectual. Y en cuanto a la desaparición de la institución de la incapacitación, pues también desaparece lo que es la tutela de las personas con discapacidad, que era una institución en la cual se sustituía la voluntad de la persona. Y se fundamenta sobre todo la ley en lo que es el sistema de apoyos para lo que es el ejercicio de la capacidad jurídica de estas personas, apoyos de naturaleza voluntaria que presta el notario a través de los poderes y mandatos preventivos,
Es decir, la propia persona puede, en previsión de una futura discapacidad, establecer las medidas de apoyo, el auxilio de otras personas, de otros medios, para el ejercicio de su capacidad jurídica. Y en defecto de estas, pues, lógicamente existen instituciones de apoyo de carácter formal, de carácter judicial, que son la curatela, la asistencia de un curador, pero también se da relevancia a lo que es la mera guarda de hecho, sin necesidad de ningún apoyo formal, pues las personas pues, pueden desenvolverse autónomamente, siempre y cuando tengan un entorno familiar, un entorno social adecuado, y requerir de apoyos específicos en un momento dado que sí, básicamente en lo que es la esfera de las transacciones, pues exigirían el auxilio de la autoridad judicial. Bueno, básicamente un esbozo que he querido hacer en referencia sobre todo a lo que son las personas con discapacidad, y muy agradecido por participar en este día. Pues muchísimas gracias, Alberto, por la exposición y por la sensibilidad al escoger el tema. Yo creo que la ley del 2021 no solo cumple 15 años después con lo que nos exigía el Convenio de Nueva York y era una deuda que España tenía con los discapacitados, es que yo creo que con esta ley, 45 años después, por fin se da cumplimiento al mandato constitucional del artículo 9 relativo a la dignidad de la persona y al desenvolvimiento de los derechos de la personalidad. Por eso yo creo que todo lo que podamos hacer los profesionales es siempre poco. A continuación ya, el último ponente es Javier Martín del Olmo, que es terapeuta ocupacional, ha sido secretario de la Junta de Gobierno del Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de la Comunidad de Madrid y nos va a hablar del terapeuta ocupacional en lo social. Cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Como efectivamente me ha presentado Alfonso, soy terapeuta ocupacional y creo, y no me equivoco, en que es la profesión quizás menos conocida de las que hay hoy representadas en esta mesa. Por eso el objetivo de mi intervención de hoy es realizar una primera aproximación de qué es la terapia ocupacional, cuál es nuestro papel en la recuperación de las personas y qué podemos proporcionar a la sociedad. Bien, la terapia ocupacional es una profesión sociosanitaria, como así lo indica la Ley 44/2003 de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, que principalmente trabajamos con personas con discapacidad, diversidad funcional, riesgo de exclusión social o personas que están viviendo una situación de vulnerabilidad extrema. Nuestro principal objetivo es dotar a estas personas de habilidades para que puedan tener la máxima autonomía posible en las actividades de la vida diaria, es decir, en todas estas actividades que se realizan de manera diaria y que apoyen el mantenimiento de la salud y la inclusión en la sociedad. Nos podréis encontrar en dispositivos como centros de día, de mayores, residencias, centros de atención y desarrollo infantil y con una perspectiva social o dentro del área social en albergues para personas sin hogar, en centros de atención a las adicciones o en los diferentes recursos de la red de atención social a personas con enfermedad mental grave y duradera de la Comunidad de Madrid, como son los centros de día de soporte social, miniresidencias, centros de rehabilitación psicosocial, centros de rehabilitación laboral, etc. Para poder ofrecer el objetivo que tenemos las y los terapeutas ocupacionales al trabajar a personas con discapacidad o que viven una situación de exclusión social, me gustaría hacerlo mediante una metáfora. Y es que imaginemos una puerta, que es como la que vemos en la imagen, y detrás de esta puerta están todas las actividades que realizamos durante el día y que son importantes para nosotras y nosotros. Estamos hablando de actividades como podernos duchar de una manera autónoma, es decir, sin ayuda de otra persona, poder prepararnos el desayuno, poder tomar el desayuno, vestirnos, conducir o utilizar el transporte público sin necesidad de otra persona o que otra persona nos ayude, poder cuidar de nuestros hijos, prepararles el desayuno, la merienda, la comida, poder ir a la universidad a estudiar, ir a trabajar o poder quedar los fines de semana con nuestra familia, nuestros amigos y hacer una ruta por la Sierra de Madrid. Estas actividades que son importantes
para nosotras y nosotros son los que llamamos ocupaciones. Pero además, detrás de esta puerta, no solo tenemos estas actividades, sino que tenemos objetivos de nuestro proyecto de vida. Por ejemplo, quiero formar una familia, quiero estudiar un grado universitario, quiero encontrar un trabajo mejor. Estamos acostumbradas y acostumbrados a pasar esta puerta todos los días y poder hacer estas actividades casi sin darnos cuenta, con todo lo que ello implica. Hasta que un día nos damos cuenta de que la puerta está cerrada, de que hay un cerrojo, hay un candado. Este candado lo simboliza la enfermedad, la lesión y las limitaciones de la discapacidad. Por ejemplo, una persona que tiene un accidente cerebrovascular y sufre una limitación de la movilidad de una parte de su cuerpo, tendrá limitaciones o dificultades para realizar algunas de estas actividades que se realizan en la vida diaria, para alimentarse de manera autónoma, para poder vestirse o ducharse o conducir. Pero ojo, no todos estos candados, no todas estas limitaciones tienen que ver con la propia persona, con el estado de salud de la propia persona, sino que hay candados que también están en la comunidad, en el entorno, en la sociedad. Imaginaros una persona que es usuaria de silla de ruedas y para poder bajar a la calle tiene en el rellano de su edificio unos escalones sin rampa y sin salvaescalera. Esos escalones son el candado que está limitando la participación de esta persona. Pero también hay candados que son sociales. Por ejemplo, la desigualdad de género, la brecha digital, especialmente en aquellas personas que no han tenido oportunidades o recursos para acceder a las nuevas tecnologías, y también los prejuicios y el estigma que hay en relación a las personas que sufren un trastorno mental grave. Un ejemplo de estos prejuicios y de este estigma puede ser una empresa que contrate a personas con discapacidad, pero que sin embargo rechace a aquellos candidatos y candidatas que sufren una enfermedad mental grave. Por lo tanto, el objetivo dentro de esta metáfora de la terapia ocupacional dentro del ámbito social, pero que seguramente se puede trasladar a cualquier otro ámbito de intervención con personas con discapacidad o que sufren una situación de vulnerabilidad, es ayudar a proporcionar esas llaves que abran esos candados y puedan atravesar esas puertas, es decir, que vuelvan a poder participar, a llevar a cabo esas actividades que son importantes para el mantenimiento de la salud y para la calidad de vida y proyectos de vida de esas personas. Esto se realiza de manera individual, mediante una intervención individual basada en una evaluación previa y en equipos multidisciplinares, especialmente mediante el entrenamiento y adquisición de habilidades, en nuevas habilidades o habilidades que se habían perdido a causa de la discapacidad. Por poner un ejemplo, una persona que ha sido derivada a un centro de rehabilitación laboral que tiene una enfermedad mental grave y quiere trabajar, podría ser incluida dentro de un programa de afrontamiento y realización de entrevistas para que pueda llevar a cabo con éxito entrevistas de selección y que pueda obtener un trabajo. Pero, sin embargo, ya hemos dicho antes que existen otro tipo de candados, los candados sociales, especialmente el estigma, especialmente el prejuicio o las ideas erróneas que hay en relación a diferentes colectivos. Para eliminar estos candados sociales, una intervención efectiva es proporcionar información veraz acerca de la situación de esas personas, eliminar esos prejuicios. Y eso es también un trabajo fundamental si queremos conseguir la inclusión y la participación plena en la comunidad de las personas con discapacidad o con diversidad funcional. No me quiero alargar mucho más, pero sí que quería terminar con una foto que me enseñó días atrás una compañera de trabajo
y que creo que simboliza lo que es el final del proceso de rehabilitación, el proceso de recuperación. Porque cuando la discapacidad llega o la enfermedad grave llega a la vida de una persona, los proyectos de vida de esa persona se rompen como un jarrón, además de proyectos de vida también de su entorno más cercano, como es su familia. Por lo tanto, es muy importante contar con los recursos disponibles para poder proporcionar una intervención eficaz y multidisciplinar en la que existan trabajadores sociales, psicólogos, psicólogas, educadores, integradores sociales, terapeutas ocupacionales que estén respaldados por sus colegios profesionales. De esta manera, la persona podrá ir recomponiendo cada una de las partes y uniendo cada una de las partes de su proyecto de vida y posiblemente no sea un proyecto de vida similar al que tenía antes o igual, exactamente igual al que tenía antes. Como este jarrón, una vez que se rompe, nunca volverá a ser el mismo. Pero, sin embargo, sí que seguramente pueda conseguir un proyecto de vida que sea significativo. Por lo tanto, muchas gracias. Pues muchas gracias, Javier. Decías que tu profesión es la menos conocida, pero ya se sabe que en la vida las cosas importantes como la salud solo se valoran cuando faltan. Y entonces es ahí cuando estáis profesiones como la vuestra, que pueden ser menos visibles, pero son fundamentales para la vida de las personas y para hacer una sociedad mejor. Muchísimas gracias a ti y a todos los ponentes. No sé si hay alguna pregunta directo, en línea, o dentro del tiempo que nos habían dado. Damos por terminada la mesa redonda. Pues muchas gracias a todos los asistentes.